La candidata Michelle Bachelet se comprometió a duplicar el presupuesto de cultura si llega eventualmente a la moneda. Este es parte de los anuncios realizados sobre su programa de gobierno, que depende mucho también de la ley de presupuesto para el 2014 presentado por el actual gobierno y sobre el cual queremos profundizar con el jefe programático del Comando de la Abanderada, Alberto Arenas. Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. El presidente Sebastián Piñera presentó el domingo esta ley de presupuesto para el 2014. Ustedes hicieron ayer un detallado análisis, un estudio durante estos días. ¿Cómo podría calificar este presupuesto para el 2014? ¿Cuán restrictivo? Porque esos han sido los principales titulares que han salido por parte del comando de Michelle Bachelet. ¿Cómo lo califica? Yo diría en dos palabras. Yo diría, siendo cauteloso y con responsabilidad, diría que este es un presupuesto restrictivo, donde básicamente el año 2014 va a estar caracterizado por una estrechez fiscal. Que el presupuesto permita que el gasto público crezca 2,1% en términos reales es una estrechez fiscal. Pero se habla de un 3,9%. Claro, se habla de 3,9. Yo me quedo con las cifras que están básicamente presentadas en la ley de presupuesto y uno compara con ley de presupuesto. ¿Y por qué se hace esta diferencia? Qué importante, Matilde, explicar esto, porque básicamente lo que nosotros hemos dicho ayer es que hay que aclararse estas cifras para dar un debate serio con transparencia fiscal. La ley de presupuesto del 2014, comparada con mismos pesos reales, pesos 2014, comparada con la ley de presupuesto del 2013, crece 2,1%. Así lo dice el mensaje de la ley de presupuesto. Eso no está en duda, y así lo entiende todo el mundo. Cuando uno cambia, digámoslo, con qué compara la ley de presupuesto del 2014, ya no la compara con la ley, sino que lo compara con otro indicador, puede dar otro porcentaje. Como por ejemplo compararlo con lo que se estima que se va a gastar este año. Pero al comparar manzanas con manzanas, ley presupuesto 2014, ley de presupuesto 2013, 2,1. Eso es así de simple, así de sencillo, así lo dice el mensaje del proyecto de ley de presupuesto. Y es casi la mitad de la estimación del crecimiento del país. Es menos de la mitad, porque el Ministerio de Hacienda está bastante optimista respecto a lo que va a pasar el año 2014, que cree que el país va a crecer 4,9%. El Banco Central efectivamente cree que va a crecer, digamos, entre 4 y 5, más tirado, digamos, hacia un 4,3. Sí, básicamente es la mitad de lo que estaría creciendo el país en el año 2014. Y esto es bien importante, porque 2,1 básicamente es un escenario de estrechez fiscal y además claramente lo que hace es financiar la inercia del presupuesto 2013, está financiada en el 2014. ¿Y eso qué implica? Implica que deja muy pocos espacios, si es que alguno deja, para nuevas iniciativas en el 2014. Y eso hay que decirlo con claridad. Eso es así. Ahora, básicamente, dado que eso es así, otra de las cosas que nosotros ayer ya veíamos en las cifras y que preocupa, y en ese sentido se necesita una explicación detallada por parte de la autoridad, es qué pasa con la inversión pública. Porque crece en promedio un 2,1. Algunas partidas crecen más, otras partidas crecen menos. Pero la inversión pública total disminuye en 6,2%. Y eso es una mala noticia. Eso significa, Alberto, que con mayor razón va a ser necesaria, en la eventualidad de que Michelle Bachelet se convierta en presidenta, una reforma tributaria como la que se ha anunciado. Efectivamente. Y no solamente por lo que pasa en el 2014. Lo restrictivo del 2014 y el informe de finanzas públicas entregado hoy día en el Congreso Nacional, que cuenta, digamos, de cuáles van a ser las holguras que contará la próxima administración en el 2015, 2016, 2017. Holguras, qué capacidad de mayor gastos puede tener, confirman absolutamente la necesidad de hacer una reforma tributaria. Y déjame decirte el apellido, una reforma tributaria de verdad. Nosotros hemos planteado una reforma en ese contexto, que recaude 3 puntos del PIB en régimen y que se haga cargo de las grandes transformaciones que además estamos proponiendo al país, como por ejemplo la reforma a la educación, que va a costar entre 1,5 y 2 puntos del PIB. La candidata de la derecha, Evelyn Matei, ha dicho que con esta reforma tributaria se va a destruir el crecimiento y la inversión. ¿Qué le responden a ustedes? A ver, yo diría lo siguiente. Nosotros ayer escuchamos que el programa presentado por la candidata Matei cuesta, digamos, entre 16 y 17 mil millones de dólares.
Y yo haría una sola consulta. Dadas las holguras fiscales que se presentan hoy día para el periodo, es absolutamente imposible financiar, digamos, un programa de 16 y 17 mil millones con las holguras y con solamente el crecimiento económico. Es decir, es absolutamente necesario tener, digamos, una reforma tributaria. Ahora, en todo caso, cuando uno básicamente no hace transformaciones profundas y uno tiene continuidad y continuismo, podría ser. Nosotros, en cambio, lo que estábamos planteando es cambios profundos con gobernabilidad y en ese sentido con responsabilidad ciudadana y con responsabilidad fiscal. Y en ese sentido colocar ingresos permanentes para financiar también esos profundos cambios, por ejemplo, en educación, en salud y en otras materias de la protección social. Además, déjame decirte otra cosa, porque además hay que hacerse cargo de algo, que la próxima administración va a heredar un déficit estructural de 1 punto del PIB, situación que es, por cierto, insostenible en el tiempo. Y además es un escenario internacional que va a ser distinto. Ya se está hablando de un escenario de desaceleración que es bastante diferente a lo que se ha vivido durante los últimos 4 años. En ese escenario, ¿cuán preocupante es el presupuesto 2014, la ley de presupuesto que se ha entregado ahora? Déjame contarte 3 materias que son importantes. Primero, ya lo mencionaba, que la inversión pública está disminuyendo en términos reales. 6,2% es una mala noticia. Y esto, por favor, que no tenga ningún tema que tenga que ver con las elecciones. Esto en cualquier presupuesto, que la inversión pública en Chile disminuya, es algo que efectivamente, digamos, no está en los parámetros normales de hacer un escenario macro hacia adelante. Ahora lo que se dice que en tiempo restrictivo es mejor ahorrar, no seguir gastando, no aumentar el déficit. Mira, es que lo que ocurre es una cosa, es la estructura del presupuesto. Y en la estructura del presupuesto tú podrías mantener el crecimiento del 2,1, pero no intencionar que exista, digamos, una inversión pública disminuyendo. Ahí hay una decisión, a mi juicio, digamos, las autoridades van a tener que entregar información detallada de por qué la inversión pública está disminuyendo. Eso, en todo caso, digamos, en una economía que se acelera, la política fiscal está dentro del marco del balance estructural y, por tanto, debería ser anticíclica y no ir con el ciclo. Si se acelera, la inversión pública no debería desacelerar y eso es lo que estamos viendo. Eso es la primera preocupación. Déjame decirte que los datos que hoy día se han entregado, todos los días hemos tenido más información, pero los datos que hoy día han entregado también llaman la atención. Y esto, de una u otra manera, confirman parte de lo que nosotros hemos dicho, que es necesario en Chile volver a tomar la senda de la responsabilidad fiscal en la administración de las finanzas públicas. Y te voy a ser muy concreto. Cuando uno habla de la posición financiera neta, mira, para que me entienda alguien que me está escuchando, uno tiene activos y tiene deuda. Cuando la administración de la presidenta Bachelet terminó su mandato en el año 2010, los activos financieros eran más grandes, eran superiores a la deuda que tenía el sector público. ¿Ok? ¿Y más grandes en cuánto? En 2,3 puntos del PIB. ¿Y eso qué se llamaba? Que el país era un acreedor neto, tenía una posición financiera positiva. La estimación que hace el Ministerio de Hacienda, que entregó en el día de hoy, es de una posición financiera neta negativa. Es decir, de acreedor neto pasamos a ser un deudor neto. Es decir, la deuda pública es más alta que los activos financieros. ¿En cuánto? En 2,2 puntos del PIB. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir de que básicamente la posición financiera neta en Chile ha empeorado en 4,5 puntos del PIB, para ser exacto, en 12.400 millones de dólares. ¿Qué le escuchamos decir al ministro de Hacienda? Que los activos financieros suben. Aquí no solamente hay que ver qué pasa con los activos financieros, hay que ver los activos financieros y la deuda. La deuda pública aumentó aún más que los activos financieros y la posición acreedora neta empeoró en 4,5 puntos del PIB en los últimos 4 años. ¿Eso quiere decir que este presupuesto no quiere aumentar este déficit? No, esto quiere decir lo siguiente. Lo que ha pasado en los últimos 4 años es que han habido bajos esfuerzos fiscales, nulos esfuerzos fiscales para justamente recuperar una senda de balance estructural. Porque básicamente lo que se deja es un presupuesto del 2014 con un déficit estructural de 1% del PIB, menos 1%, ¿cierto? Bueno, en Chile eso ya se había alcanzado en el año 2011. La propia administración ya lo había alcanzado. Sin embargo, el déficit estructural de menos... lo que dice es que, bueno, a él le tocó enfrentar un terremoto, una reestructuración. Matilde, que disculpa que te interrumpa, es que tienes razón, es que terremoto mediante, sacando el 2010, mira, el debate metodológico de la herencia, el resultado de esta administración en el 2011 fue un déficit estructural de 1% del PIB. Es la misma fotografía que se deja en el 2014. A eso llamamos que en los últimos 3 años
se ha perdido el tiempo y que básicamente no han habido los esfuerzos que necesitan. El segundo indicador, que pasemos de acreedor neto a deudor neto. Y es por eso que hemos dicho que han habido escasos esfuerzos en lo que tiene que ver con la política fiscal. Ahora, la probabilidad, las encuestas, todo lo que hemos visto, hablan de que lo más probable es que Michelle Bachelet se convierta en la próxima presidenta de este país. ¿Cómo se revierte este proceso sin afectar el crecimiento, sin afectar sobre todo la creación de empleos? ¿Es posible seguir aumentando en 200.000 empleos cada año como se ha venido haciendo hasta este momento? Mira, digámoslo de momento? esta manera. Nosotros, lo que se ha planteado, digamos, el país, lo que ha planteado la presidenta Bachelet, son cambios profundos con gobernabilidad, cambios en una reforma educacional, que trae de inversión en las personas, inversión en capital humano, productividad. Estamos no solamente viendo temas de atacar la desigualdad, sino que también estamos viendo temas de productividad y de sostenibilidad, digamos, del crecimiento, digamos, económico en el tiempo. Segundo, estamos hablando con responsabilidad con la ciudadanía, responsabilidad fiscal. 1,5, 2 puntos de PIB de compromisos de gasto, fuentes de financiamientos de ingresos permanentes para financiarla. Y básicamente también se ha hablado, digamos, de una nueva constitución o reformas políticas. Y entonces tú preguntas, bueno, ¿es posible luego entonces, con esta estrechez fiscal, con este presupuesto que está creciendo poco, con pocas holguras, digamos, enfrentar, digamos, las reformas estructurales? Por supuesto que se pueden enfrentar, porque básicamente lo que nosotros hemos dicho es que Chile necesita una reforma tributaria de verdad. Y una reforma tributaria de verdad básicamente va a colocar los recursos para avanzar en educación, en la profundización o fortalecimiento de la salud pública. Pero esta reforma no va a ser inmediata, Alberto, y las expectativas de la gente sí son inmediatas. ¿Cómo se logra esta combinación de la expectativa de la gente, que es enorme, con todo este tipo de, no llamémoslo dificultades, pero son pasos a los que se tienen que llegar para llevar a cabo las leyes, para sacar la ley de presupuesto nueva, para tener la reforma fiscal? Por supuesto. Mira, déjame decirte que acá con mucha cautela, con mucha rigurosidad lo hemos pensado, digamos, respecto a cómo se va a planificar, digamos, el 2014 al 2018. Lo hemos pensado, digamos, programáticamente, lo hemos pensado, digamos, respecto de cuáles son los costos, digamos, efectivos, cuáles son los recursos que el país necesita. Es por eso que hemos dicho, digamos, que se necesita una reforma tributaria de verdad que vaya colocando los recursos en forma permanente. ¿Y esa reforma estaría a partir del primer año? Lo que la presidenta ha dicho claramente, digamos, es que la reforma tributaria va a ser enviada, digamos, en los 100 primeros días de su mandato, digamos, en el 2014. De su mandato eventual, claro, de su mandato eventual, pero no es inmediato, por eso digo, ¿cómo básicamente, van a ver? Por cierto, eso va a depender, digamos, de la tramitación expedita o no en el Parlamento. ¿Y cómo se manejan las expectativas de la gente que son tan altas, Alberto? A ver, digámoslo de esta manera, digamos, la presidenta ha estado, digamos, entre otras cosas, digamos, presentando distintas líneas programáticas, ha estado hablando de cultura, como tú bien lo decías hoy día mismo, habló de ciudad, vivienda y territorio, habló del fortalecimiento de la salud pública, y habló también de de educación, que es el tema más importante que se ha planteado. Género, de reforma tributaria, entonces es algo consistente, es decir, mira, acá lo que se ha planteado... Pero digamos, es enorme también, o sea, ella promete la gratuidad de la educación y probablemente la gente lo está esperando para los primeros meses de su gobierno y eso no va a ser posible. La presidenta ha sido precisa en decir que a lo menos va a tener en su mandato un 70% de gratuidad y que enviará un proyecto de ley al Parlamento que en 6 años se alcance, digamos, la gratuidad universal. Ese ha sido el mensaje que ha entregado la presidenta. Eso es cada vez que nos han preguntado a nosotros y la ciudadanía la ha aplaudido, porque básicamente también la ciudadanía entiende que hay una gradualidad y hay avanzar, digamos, paso a paso respecto de estos grandes objetivos que nos estamos proponiendo. La reforma tributaria también. La reforma tributaria en régimen va a recaudar 3 puntos del PIB y va a tener que ser consistente, digamos, y gradual y paulatinamente implementada para que también permita, digamos, mantener el crecimiento, entregar, digamos, incentivos al ahorro y a la inversión. Si tú me preguntas a mí, el manejo de las expectativas tiene que ver también en entender de que hay cambios profundos que la ciudadanía está pidiendo, que hay un programa que hace sintonía, digamos, con la ciudadanía, sintonía, digamos, con esos cambios, y que de una u otra manera habrán programas que se implementarán desde la partida, y habrán programas que partirán en el gobierno, y habrán programas que se implementarán completos en el gobierno. Y eso, yo te diría, digamos, que recorriendo el país, la gente lo entiende. Porque muchas veces la gente, y puede sonar bastante pedestre, pero si uno va y se compra un auto, lo quiere en el minuto,
y no una promesa de que te van a entregar el auto a 48 meses plazo. La gente lo tiene asumido. Es que hay materias que van a venir en el año 2014, hay materias que vienen en el 2015, hay materias que son de más largo aliento. Es decir, el programa, digamos, de gobierno 2014-2018 no solamente va a hablar del régimen, va a hablar de las cosas importantes y urgentes que hay que desarrollar, digamos, y los primeros proyectos que hay que enviar, digamos, en los primeros meses de gobierno. No es solamente pensar en régimen. Hay reformas estructurales en régimen, pero hay temas que también tienen que ver con temas, digamos, urgentes, digamos, importantes, que vienen, digamos, en los primeros meses de gobierno. Pero déjame volver a alguna cosa importante del presupuesto del 2014, que creo que es también fundamental para justamente hacerse cargo de las cosas que hay que hacer en el 2014. Uno de los debates que a mí me parece importante que van a ver tiene que ver con cuáles son los grados de libertad que la próxima administración enfrenta. Y dado que uno enfrenta un presupuesto de 2,1 creciendo un 2,1, la probabilidad de poder realizar reasignaciones, cambiar recursos de un ministerio X a un ministerio Y, son muy bajas. ¿Tiene mucha letra chica este presupuesto 2014, Mira, Alberto? Yo creo que hay que aclarar ciertas cifras. Aquí se dijo, digamos, que los fondos de libre disponibilidad crecían un 33%. Las cifras, efectivamente, lo que muestran en pesos reales es que crecen solo un 11%. Y cuando uno ve los recursos frescos, que es la provisión de distribución suplementaria que está en el Tesoro Público, ahí hay 200.000 millones de pesos, y básicamente eso solamente crece un 6,6%, un quinto de lo que se había dicho. ¿Qué margen tienen para negociar esto? Porque era evidente que un gobierno que sabe más o menos, que tiene una cierta convicción de que no va a seguir gobernando y va a presentar una ley de presupuesto bastante restrictiva para el próximo, que no es de su coalición. Esa era la lógica política. ¿Cómo se va a negociar un poco? Porque la ley de presupuesto, como hablábamos antes de la entrevista, o se aprueba o se rechaza. Mira, hay una parte buena en tu análisis, digamos, que hay un consenso que básicamente es que la presidenta Bachelet va a ser la próxima presidenta. Pero pasando... Es lo que dice la cifra. Yo concuerdo contigo, y es el análisis que básicamente se entiende de tener tan restrictivo, digamos, el 2014. Pero, entre otras cosas, creo que esto va a ser un tema de debate, porque, digámoslo de esta manera, ¿cómo se puede explicar que lo que realmente los recursos frescos que va a tener la próxima administración esté creciendo solamente, digamos, un 6,6% en términos reales, y lo que se haya anunciado al país es que esto crecía en un 33%? Hay una diferencia importante y es un quinto de lo que se anunció. Yo creo que ahí hay un tema, y es un debate que creo que se va a dar en el Parlamento. ¿Y podrían llegar al 33% verdadero? Yo creo que va a haber un debate, y yo creo que van a haber peticiones por tener más recursos de libre disponibilidad, justamente para que quien esté gobernando a partir de marzo del 2014 pueda llevar adelante, digamos, su programa de gobierno desde el primer día. Alberto Arenas, jefe programático de la campaña de Michelle Bachelet, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros, a explicarnos esto que no siempre es fácil para la gente a primera lectura. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación.